Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Zona Productiva. Con Cele Gontero les proponemos esta noche un repaso por la historia, por el presente y también por el futuro de una institución que se ha transformado en una de las más relevantes de la ciudad. Cele. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas noches también a toda la audiencia que nos está acompañando una vez más en San Francisco, Zona Productiva, como cada martes a partir de la hora 21 por la pantalla de Canal 4, por la señal del streaming Canal 4 en vivo. La verdad que es un orgullo poder presentar y poder adentrarnos en esta institución que tiene tanto para contarnos, que le da tanto a la ciudad de San Francisco y que en cierta forma estuvimos hablando de ella de manera indirecta. Ahora nos adentramos de manera directa a ella, a sus representantes, a la historia y a todo lo que se viene también para San Francisco. Claro, porque de alguna manera todas las empresas que hemos estado presentando hasta ahora, digamos, esta institución es como el contenedor de las tres empresas con las que hemos estado trabajando en Zona Productiva y nos referimos específicamente al Parque Industrial de San Francisco. Y vamos a tener un primer bloque, como lo estamos haciendo habitualmente, con el doctor Carlos Cravero, que nos ayuda a contextualizar en algunos casos económicamente, y en este caso, con el doctor Carlos Cravero vamos a repasar un poco la historia del Parque Industrial, porque él ha sido un protagonista de al menos dos etapas bien importantes y bien marcadas en la historia del Parque Industrial. Carlos, buenas noches, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá, Daniel, Celeste. Hola, Carlos. Bueno, nosotros van a ver en pantalla ustedes, como para disparador de la charla, van a ver en pantalla la tapa de una revista de allá del principio de los años 80, una revista económica, donde el doctor Carlos Cravero escribía sobre el Parque Industrial. Carlos, ¿qué reflejabas del Parque Industrial allá por principios de los 80 en este artículo de esta revista económica? Bueno, reflejaba una realidad, por suerte, muy distinta a la realidad que hoy vivimos con el Parque Industrial, ¿no? Y ese artículo tiene un poco de historia, ¿no? Y vinculada hacia San Francisco. En aquellos años yo era columnista de una revista que dirigía el contador Dómina, Esteban Dómina, que hoy ha devenido a historiador, político. Y creo que acá estuvo en Canal 4 cuando presentó uno de sus últimos libros. Uno de sus últimos libros, sí, tuvimos el placer de tenerlo aquí. Sí. Y yo era columnista de la revista y un día me dijo, mira, vamos a hacer una jornada de qué hacemos con la industria de Córdoba. Van a venir economistas, especialistas en la industria de Córdoba, pero yo quiero que vos hables del Parque Industrial, porque la gente acá sabe que existe, pero no lo conoce. Bueno, así fue una jornada muy, muy linda. Y a raíz de eso y de que advertimos que la gente no conocía en detalle lo que era el Parque Industrial, me dijo, bueno, ahora escribiste un artículo para la revista esta consultora. Da la casualidad que en ese entonces Norberto Bentaina, el contador Norberto Bentaina, también hijo de nuestra ciudad, era presidente del Consejo Profesional. Claro. Y se interesó y publica, y que es la revista a la que vos estás haciendo mención, y se publica el mismo artículo en la revista del Consejo Profesional, que tenía una difusión provincial para todos los graduados en Ciencias Económicas de la provincia, ¿no? Interesante y premonitorio el título del artículo. Claro, porque yo le puse algo así como ese gigante desconocido, ¿no? Y yo ahí describo cuál era la realidad del parque y cómo se había gestado. Para eso recuerdo que trabajé con el ingeniero Ailagas, que era director de infraestructura en aquel entonces del Parque Industrial, por allá por el año 1983 precisamente, y con el contador Sturm, que era el gerente. Y en aquel entonces el Parque Industrial estaba formado, tenía 15 personas que trabajaban allí, de los cuales 8 eran técnicos, porque tenía un laboratorio que hacía estudios para las industrias, no solo para las de acá, sino para las de afuera. Incluso tenían uno de los técnicos radicado en Buenos Aires, ¿no? Y ahí entonces yo pude repasar, porque lo había vivido esto, yo me recibí allá por el 1968, y toda esta movida empieza allí. En 1968, el CIME, que era una entidad que el Centro de Investigación de Métodos y Técnicas para las Pymes, vino a dar unos cursos acá.
Y a raíz de eso se encadena que también se interesa el INTI dando otros cursos, y a todo esto se gesta que los industriales de acá, con esa pujanza y tesón que siempre han tenido, crean la Asociación Civil Parque Industrial en el año 1970, claro, ahí está, que es la verdadera impulsora de toda esta idea. Tal es así que llegan los técnicos de la UNUDI, que se radican acá, y comienza toda una movida muy muy importante, pero gestada por toda esta gente. Muchas de las empresas hoy llevan el nombre de ellas, los hermanos Barbero, claro, Ricobelli, Tonión por Corradi, claro, Pagliano, Del Fabro, los hermanos Benier, o sea, una cantidad de industriales. Eran 17 industriales que se asociaron en esta entidad civil. Y bueno, ahí se produce que la provincia es propia, 180 hectáreas aproximadamente, y en 1974 comienza ya a tener la infraestructura. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí cuando yo estuve, todas estas hectáreas del parque tenían todos los servicios, menos gas natural, claro, pero tenían todos los servicios. Pero ¿qué ocurría? Había 35 lotes vendidos de toda la superficie, y solo había 9 empresas, es decir, 6 instaladas y 3 que estaban en construcción, que era lo que yo planteaba en el artículo, y en claro, cuanto lugar podía ir a dar alguna charla, ¿no? Vos escribías 13 o 14 años después ese gigante desconocido, es exactamente, decir, describías todo este aparato, toda esta infraestructura con un desarrollo todavía en cuanto a radicación de empresas muy pequeño. Muy pequeño, o sea que estaba totalmente desaprovechado. No nos olvidemos que todos esos años con vaivenes, ¿no es cierto?, era muy dificultoso para el industrial trasladarse, no era un capricho porque se le brindaba facilidades y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? En todo este periodo, yo recuerdo que un hecho que creo que hay que vincularlo, que es cuando en el segundo gobierno de Jorge Bucco llega el gas a San Francisco, ¿no?, que fue por allá entre el año 81, entre el periodo 91-95 de Jorge Bucco, ¿no es cierto? En esa época era gobernador Angelos e intendente de Córdoba Mestre, claro, que luego fue gobernador. Y Mestre ambos tenían con Jorge Bucco una relación muy fluida, tal es así que yo participé en muchas reuniones entre Jorge Bucco y Mestre, ¿no?, y sí, cuando había que tratar temas económicos. Y siempre tocábamos así, como quien no quería la cosa, el tema del parque industrial. La cuestión es que años más tarde, yo ya no participaba más en el gobierno municipal. Un día me llama Jorge Bucco, ya en su tercer gobierno, claro, allá por el año 97, me llama y me dice: el gobernador Mestre me dijo que a raíz de tantas charlas y tanto conversar sobre el tema, nos va a dar el parque industrial. Y yo le dije que, como él me conocía, yo le dije que lo vas a hacer vos esto. Bueno, le digo. Bueno, la cuestión que ahí empezamos a ver, porque uno no conocía en qué estado estaba. O sea, en todo esto, de aquel parque del 83 con 15 empleados y demás, cuando empezamos todo esto en el año 97, no era más así. Había 2 o 3 empleados, el laboratorio no funcionaba, y era un poco lo que ocurría cuando las cosas se manejan. ¿Y la cantidad de empresas era? La misma, prácticamente la misma. O sea, seguía siendo un gigante desconocido. Seguía siendo un gigante desconocido y no utilizado, ¿no es cierto? Entonces, quedaba bastante pena. Pero todo esto era consecuencia, no solo de la situación general de la dificultad en trasladarse, sino también de esa gestión a distancia que se hacía. Porque el parque industrial era una empresa, Parque Industrial Piloto de San Francisco, Sociedad Anónima, era una empresa mixta, pero con mayoría estatal del gobierno de la provincia de Córdoba. Claro. 99 y pico % de las acciones del gobierno de la provincia de Córdoba. Y este gobierno a distancia, por más que tenía acá la gente que trabaja y demás, no funcionaba, porque los que tenían que gestionar tenían que ser las autoridades políticas, no las autoridades del parque, ¿no? Claro. Así es un poco. Y ahí entonces la gestión pasa a sigue siendo estatal, pero en lugar de tener mayoría de la provincia,
pasa a tener mayoría de la municipalidad, es decir, se municipaliza. Se municipaliza el parque. Todo esto se pudo lograr. Esto fue a mediados de 1997. Fue más alrededor de marzo de 1998, es cuando formalmente asumimos la presidencia del parque industrial a través de la municipalidad, que fui yo el presidente. Y en ese entonces Jorge Bucco tuvo algo muy importante, que es decir, el directorio yo no quiero que sean funcionarios públicos, sino que se designó a industriales, claro. Se designó a Nelson Ferreira, que ya estaba radicado en el parque, Baltasar Windol, que también estaba radicado en el parque, Humberto Peretti, que era alguien muy ligado a lo claro. que era la gestión industrial, fue delegado del Ministerio de Industria de la provincia en el departamento San Justo, y Domingo Benzo, que era un industrial de la zona de Devoto. O sea, esa fue la idea que él le impuso, es decir, no, al parque transitoriamente la presidencia la va a tener la municipalidad, pero en el directorio tiene que haber mayoría de empresarios. Claro. En los 2 o 3 minutos que nos quedan, Carlos, impresionante la síntesis histórica que nos haces y un cuadro de idea de la evolución que vamos a completar con las autoridades del parque industrial en los bloques siguientes para repasar la actualidad. 1 o 2 o 3 de los principales problemas que afrontaba la dirección ya municipalizada del parque en esos años 98. Y el primer tema era que faltaba gas, ¿no es cierto? Y en segundo lugar era instrumentar todo lo que sea las políticas de apoyo, ¿no es cierto? De apoyo, de promoción y demás, que si bien estaba dentro de la Ley Nacional de Promoción Industrial, estaba en un título segundo, digamos, que no era la totalidad de la promoción, ¿no es cierto? Eran 2 de los principales problemas. Y también el tema de que no había diversificación, ¿no es cierto? No había diversificación de lo que eran los objetos de las industrias que se podían radicar. Bien, excelente. Carlos, bueno, como siempre, ¿no? Te agradecemos porque tu presencia aquí, por empezar, prestigia el programa, pero además este testimonio de primera agua tuyo es más que valioso, porque, bueno, nos marcaste bien clarito 2 o 3 momentos del parque industrial, ¿no es cierto? El momento fundacional del que vos fuiste testigo, una etapa donde languideció, si se quiere, el parque industrial durante, ¿cuánto? Desde los años 70 hasta el 98, que se municipalizó y que por ahí comenzó a tener los aguas. Ahí empezó, digamos. Claro, y ahí recién se empezaron a sentar las bases. Exactamente. Para lo que es hoy el parque industrial. Pero esto nos deja una línea histórica de cómo eran en los comienzos y todo ese bache o ese vacío que quedó durante tantos años, y a partir de ahí, bueno, también... En el medio de eso, contextos económicos que a veces favorecían y otras veces no. Desfavorecían el desarrollo industrial, ¿no? Que eso ya sería materia de un par de programas. Analizar los ciclos económicos de la Argentina. Gracias, Carlos. Si Dios quiere, dentro de 15 días nosotros te volvemos a invitar. Vos nos decís si nos acompañás o no. Bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y cuando volvemos... tenemos a las autoridades actuales del Parque Industrial de la ciudad de San Francisco. Bien, aquí estamos de regreso, segundo bloque, Cele. Segundo bloque, hermosa la entrevista que tuvimos junto a Carlos Cravero, como siempre, un placer. Y anticipábamos que íbamos a tener las actuales autoridades del Parque Industrial de nuestra ciudad. Tenemos al presidente, vicepresidente y gerente. Estamos hablando de José Luis Fruso, Gustavo Pisitelo y Leonardo Beccaria, que nos están visitando en esta noche también de San Francisco Zona Productiva. José Luis, Gustavo, Leo, muy buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Un gusto. Gracias. José Luis, bueno, recién lo escuchábamos un poco a Carlos describir algunos hitos en la historia del parque industrial que los contemporáneos de esta época ven un parque industrial con una potencialidad enorme, pero hay toda una historia ahí de 20, 30 años donde estaba el parque industrial, pero como que no se le encontraba el rumbo, ¿no? Y él nos describió hasta el año 98 un parque industrial con 12 empresas y una cantidad de servicios limitados.
Si vos nos tuvieras que describir el presente del parque industrial en esos términos, ¿cómo está? ¿Qué hay en el parque industrial? ¿Qué es el parque industrial hoy? Mira, Daniel, realmente el parque está pasando un muy buen momento. No es que estemos, parecería que estuviésemos desubicados con respecto a la economía, a los momentos malos que estamos pasando, pero no es que uno quiera demostrar otra cosa, es real. Cada industria que se suma al parque, que llega o que se crea o que viene de la ciudad o de afuera, realmente es un logro, es algo más que le da al parque. Estamos en un muy buen momento porque se da que las industrias están trabajando bien, con dificultades, con los problemas, como siempre hubo en este país. Claro. Pero bueno, tratando de remarla y con muchas ganas, mucha creatividad. Los emprendedores de esta región continuamente están tratando de encontrarle la vuelta. Y bueno, y nosotros como directivos del parque vemos que están todos muy conformes, tenemos muchos servicios, realmente hoy 163 empresas radicadas y tenemos 163 empresas instaladas. Que mañana seguramente una más va sí, porque los números se actualizan todo el tiempo. Tenemos 20 que están construyendo sus empresas, así que en cualquier momento se muda otra y realmente hay mucho interés, ya que este también es un parque, sinceramente, el parque PYME más grande del país. Realmente... Es que lindo lo que nos decía, eso nos llena de orgullo. ¿Sí? ¿Es el parque PYME más grande del país? Gustavo, ¿estamos hablando de eso? Es así, muy buenas noches. Es así como dice José Luis, el parque industrial PYME más grande de nuestro país y uno de los más grandes de Sudamérica, ¿no? Y en cuanto a la diversificación también. En esto, la verdad, estamos atravesando el año del cincuentenario del parque. Claro. ¿Sí? Recordemos. Entonces, en lo que hay que dejar claro también es que en estos 50 años es el fiel reflejo de una política de Estado que han venido siguiendo todos los gobiernos, independientemente de los colores políticos, ¿no? Es muy importante destacar eso, porque es una política de Estado que realmente, como digo, como debe ser en todas las materias, pero que muchas veces no ocurre. No. En este caso, el parque industrial es el fiel reflejo de eso. Y se ve en el fruto del trabajo de esta conjunción y esta sinergia entre lo público y lo privado, donde cada uno entiende el rol que cumple, ¿sí?, el empresario en lo suyo, en la producción, en la innovación, y nosotros de la parte pública, por supuesto en mi caso, a través primero de Martín y ahora con Ignacio, tratando de gestionar políticas que mejoren los producción, la competitividad de las empresas, o sea, políticas que apunten a la producción. Y creo que este polo educativo, productivo, ha sido, como digo, esta política de Estado cuidada desde hace varios años y que hoy tiene sus frutos. ¿Cuáles son en términos generales, vos como representante de la municipalidad, que la propietaria mayoritaria de las acciones del parque, cuáles son las 2 o 3 líneas políticas que sigue el municipio en el parque industrial? Bueno, fundamentalmente aquí lo que hay un hecho fundamental que fue en el año 2008, cuando Martín ingresa a finales de 2007 en el gobierno, que fue entender en el directorio, se cedió la presidencia a los privados, al industrial, al que está todo el día allí produciendo. Entonces creo que eso fue un gesto muy importante. Y claro, porque aquí estás marcando también una evolución respecto de, primero en manos de funcionarios nombrados por la provincia, se municipaliza, las primeras presidencias eran representantes directos de la municipalidad y ahí en el 2008 un clic. El directorio, la presidencia se cede al privado y lo asume un industrial. Y creo que como eso es un hito, digamos, y algo de destacar, ¿no? Y después el municipio entiende que nuestro parque industrial es una fuente laboral importantísima. Destaquemos que allí trabajan 3.000 personas, hay 3.000 empleos directos y unos 1.500, entre 1.000 y 1.500 en forma indirecta.
Con lo cual, creo que para San Francisco y toda la región es sumamente importante, ¿no? Y otra cuestión también que viene ligada a lo que es el polo productivo es el polo educativo también, porque creo que nuestro parque industrial también tiene su raigambre o su fundamento en esta cultura del trabajo que tienen arraigados los sanfrancisqueños, ¿no? Esa cultura a través de la Escuela del Trabajo, a través de la UTN. Me parece que todo eso viene potenciado y hace que tengamos ventajas comparativas con respecto a otros parques industriales o otros sectores. Qué bueno esto que siempre lo destacamos, ¿no? De la conjunción de lo educativo con lo industrial. No hubo entrevista en donde no quede ligado, y el parque industrial sin duda que es también un reflejo de esto. Leo, cuando hablamos de diferentes rubros, de empresas que se dedican a diferentes ámbitos, ¿a cuáles nos referimos? Algunas que menciones, que recuerdes que forman parte de estas 163 empresas que ya están radicadas en el parque. Bien, sí, a ver, hay muchísimos rubros. Recordemos un poco en sus orígenes, esto nace con la industria metalúrgica, que era la industria también fuerte de aquel momento, ¿no? Lo que demandaba el mundo en aquel momento. A eso hacía referencia que estaba ceñido el objeto, digamos, del parque industrial en cuanto a las empresas que se podían radicar. Tal cual. Hubo un cambio en ese sentido. Hubo un cambio en algún momento. En el año 2011 se hace un cambio a través de una ordenanza que justamente permite que se radiquen empresas también de servicios relacionadas a la producción, ¿no? Ya sean empresas distribuidoras, de logísticas, de la construcción. Y dentro de los rubros tenemos, le decía, esta diversidad que hay. Pasó de ser una industria netamente metalúrgica y de máquinas y herramientas a ir ganando terrenos industria como la industria alimenticia, que viene creciendo sostenidamente, la industria de la tecnología, de la robótica, el caucho, la madera, los electrodomésticos, bueno, todo lo que tenga que ver con la parte plástica, agropecuaria, máquinas agrícolas, es decir, repuestos. Yo creo que en eso el parque ha estado como estuvo desde un principio. No nos olvidemos que es el parque más antiguo de Latinoamérica, el primer parque, estuvo siempre a la vanguardia de lo que va también necesitando el país y obviamente el mundo, con una cultura exportadora muy fuerte, y esto hace que se dé una sinergia, ¿no? Entre hoy estas 164 empresas, entre cliente, proveedor, porque vos podés ver y encontrar dentro del mismo predio quien te va a hacer la fundición, la matricería, el plástico, un servicio para tu máquina o torno, lo que sea. Entonces, esto es un valor agregado hoy muy importante, este ecosistema. Leo, creo recordar, de allá de la época de los 90, cuando se discutía la municipalización del parque, y se decía que una de las debilidades que tenía el parque industrial para atraer industrias, entre ellas la alimenticia, era la carencia de un combustible barato como era el gas natural. El doctor Cravero señalaba la gestión de Bucco como la que trae el gas natural a la ciudad, pero también para reforzar un poco esta línea de continuidad de la que hablaba Gustavo en cuanto a políticas de Estado asumidas por todas las gestiones, el doctor Madonna es quien materializa la llegada del gas natural al parque. Exactamente. Eso se tradujo realmente, eso, digamos, lo que se debatía en aquel momento se discutía. Después se transformó en realidad. ¿Realmente el gas natural fue un factor que provocó la erradicación de mayor cantidad de industria? Sí, fue un factor importante, porque bueno, lo estaban demandando, como decía Carlos, las pocas empresas que estaban en ese momento, y en aquel momento fue un factor a nivel no solo parque industrial, a nivel ciudad era un factor que nos diferenciaba de muchas ciudades tener el gas natural. Entonces eso logró más radicaciones dentro del parque industrial, y sin duda en los últimos 10, 12 años fue cuando hace el despegue en forma importante, ¿no? El parque industrial ya con todos sus servicios, promocionándose y especialmente ya diferenciándose de parques industriales o de polos en distintas partes del país. No nos olvidemos que hay alrededor de 400 parques industriales a nivel nacional, de los cuales
En aquel momento, en que estén funcionando y que yo recuerde hace 10, 12 años atrás, había en la provincia de Córdoba que funcionen con todos los servicios 3 parques industriales, claro. Y a nivel país no más de 15, ¿no? Y hoy tampoco son tantos los que tienen, de lo que seguramente después vamos a hablar, toda la cantidad de servicios y ventajas que da este polo productivo para que nos sigan eligiendo, ¿no? ¿Cuántas hectáreas son en la actualidad el parque industrial? Porque ustedes han incorporado una cantidad de hectáreas no hace mucho tiempo también. Sí, son 183 hectáreas las originales, de las cuales ya hemos entrado en el proceso de las últimas 11 hectáreas, y las 68 hectáreas que se habían gestionado oportunamente en el gobierno de Martín con Schiaretti de la Sota, y que, bueno, es justamente el proyecto y el desafío que tenemos por este año y el que viene. O sea que hay un potencial de ¿cuántos lotes allí? Y de 300 lotes, sí, por lo menos. Sí. O sea que se puede hasta duplicar la cantidad de empresas que hay en la actualidad. Sí. Y cuando una empresa piensa en radicarse en el parque industrial, y se sienta y dice, quiero hablar con el presidente, quiero hablar con el vicepresidente, con el gerente, bueno, tengo interés. ¿Qué le ofrecemos desde el parque industrial para interesarlos? Bueno, primero hay que diferenciar lo que es un parque industrial de un área industrial, ¿no? Bien. Porque en muchos lugares uno viaja y se encuentra con industria y áreas industriales. Eso es un sector de la ciudad o del pueblo, de la localidad, donde se radican. Donde se radican, claro. Pero acá esto es un parque industrial con todos los servicios. Acá manejamos desde la energía eléctrica que se compra en bloque y se distribuye, dando todo el servicio a nosotros. Todo el tendido, que es casi todo subterráneo, lo lleva adelante el parque industrial, lo gestiona. Bueno, todo lo que, es decir, somos una pequeña comunidad los industriales, donde se maneja casi como tenemos como nuestro pequeño gobierno, como una municipalidad, claro. ¿no? Es que sin duda también geográficamente y arquitectónicamente parece que entras a un pueblo o una ciudad nueva cuando ingresas al parque industrial. Y a lo que decías, el que llega, ¿qué le ofrecemos? Todo, desde el momento que lo que le pedimos es un proyecto, es decir, tratamos de que vengan industrias o gente que venga a invertir y a producir. Claro, no. Lejos está lo que sería una especulación inmobiliaria. Totalmente. Eso queda. O sea, claro, yo sé que el Parque Industrial de San Francisco tiene una potencialidad enorme y tengo un capital. Y digo, pucha, me compro un terreno acá y espero. En algún momento va a crecer la demanda. Y lo voy a vender más caro. ¿Puedo hacer eso? No, porque hay que presentar un proyecto. Ese proyecto tiene que estar aceptado, no tiene que ser contaminante, eso es importante. Qué bueno, son los requisitos. Sí, algunas radicaciones que fueron rechazadas, porque podían ser contaminantes, perjudicar a los otros socios, somos todos socios. Claro. Y a la ciudad, por supuesto, ¿no? Y si me permiten agregar también a lo que está diciendo José Luis, una vez que se presenta el proyecto productivo, hay una cuestión de exhibición impositiva que es muy importante, ¿no? Tanto desde el municipio como desde la provincia. Hay una política de promoción. Sí, señor, cuando hay un proceso productivo. Entonces, en ese caso, la municipalidad... Ahí me lo estás diferenciando. Cuando decís un proceso productivo, lo diferenciás, por ejemplo, de una empresa logística. De un depósito. Claro, el depósito no tiene esa exhibición. Las exhibiciones son las siguientes: de parte del municipio, el impuesto inmobiliario es de por vida, ¿sí? Y el impuesto, la tasa industrial, es por 10 años. Y en el caso de la provincia hay que adherirse a la Ley de Promoción Industrial Provincial y contempla 10 años del impuesto inmobiliario y 10 años de ingresos brutos, con lo cual creo que son unos beneficios muy importantes a los cuales los empresarios que van al parque en los últimos tiempos, una de las experiencias de erradicación industrial más fuertes, al menos desde el punto de vista mediático, fue la de LEAR, donde ahí cuéntenos un poco el rol que jugó el parque industrial y los resultados que está teniendo. A ver, fue importante que teníamos el espacio, porque requerían un espacio amplio. Enorme. Por suerte. Y bueno, y
es lo que estamos viendo ahora, de esta ampliación nos va a permitir que vuelvan, que lleguen otras radicaciones importantes. Con Lear estaban todos los servicios que estaban requiriendo, y una cosa importantísima, ¿no? El capital humano, digamos, la mano de obra, con gente de San Francisco capacitada, y ahí juegan los colegios, porque estaban buscando, no buscaban gente digamos, que no tuviese capacidades. Si bien los han capacitado específicamente, pero San Francisco fue un lugar espectacular para ellos. Yo creo que la erradicación de Lear, para agregar, nos tiene que hacer sentir orgullo a los sanfrancisqueños, porque, León esto por ahí lo puede ampliar un poquito mejor, en ese momento había varios parques industriales de todo el país que se disputaban la erradicación de Lear, ¿sí? Entonces creo que la mano de obra calificada, los beneficios y los servicios que tiene el parque industrial, las gestiones, por supuesto, que hicimos desde el gobierno municipal, a través de Ignacio, que se puso al hombro este tema, desde la provincia, con Martín y el gobernador, y eligieron San Francisco, pese a tener quizás en otros lugares algunos otros beneficios, a lo mejor que en tema edilicio, a lo mejor le ofrecían el edificio o alguna cuestión. Creo que eligieron San Francisco por la cuestión de trabajo de mano de obra calificada, por la infraestructura de la ciudad misma. O sea, creo que la erradicación la ganamos los sanfrancisqueños en base a todo lo que teníamos para ofrecerle. ¿Sí? ¿Y la actualidad de Lear cuál es, Leo? Bueno, la actualidad de Lear está funcionando. Está funcionando porque ahí se generó la expectativa de una gran ocupación de mano de obra. Es una industria que tiene ya desde el momento de la erradicación, que en esto apoyando un poco lo que comentaban José Luis y Gustavo, hubo un trabajo muy importante para lograr esta erradicación por parte de Ignacio, porque desde el principio hubo viajes a Brasil, hubo viajes a distintos lugares para conseguir muchos viajes a Córdoba y Buenos Aires. Y en esto sí, arrancamos compitiendo con 7 ciudades que estaban en distintas provincias. Algunas de ellas, los ofrecimientos eran muy importantes, porque no solo le daban la cuestión edilicia, hasta le ponían prácticamente toda la nave sin cargo, hubo ofertas. Y creo que lo que en eso es cierto, lo que nos destacó es el tipo de ciudad y la mano de obra capacitada, ¿no? Eso fue clave, y fue al margen de que fue muy importante la gestión que se hizo por parte de los directivos del parque y por parte especialmente del municipio para atraer esta inversión. Y te decía, el rubro automotriz es un rubro que va subiendo y muchas caídas. Claro, es un rubro que de altos y bajos, y bajas en la ocupación. Con lo cual mañana firman un contrato con alguna empresa, alguna marca de autos, como fue en su momento con Fiat, con Nissan, y esto de acuerdo a la demanda también, la situación económica. Justamente sabemos que la compra de vehículos es una cuestión que se dispara enseguida. Entonces de pronto tenés 300, 400 personas. Hace muy poquito, unos 3-4 meses atrás, estuvieron tomando alrededor de 200 personas, con lo cual esto realmente es algo muy interesante para la ciudad, porque debe estar hoy trabajando en el orden de las 400, entre 400 y 500 personas. Pero sí, es un proyecto que tiene alrededor de entre 900 y 1000 personas de mano de obra, ¿no? Hablábamos de mano de obra, hablábamos de capacitación. Les proponemos hacer una pausita, y cuando volvamos, bueno, vamos a charlar un poquito de lo que ofrece la ciudad en ese sentido y lo que ofrece el parque industrial, si es que están haciendo algo en materia de capacitación y todo lo demás. ¿Te parece bien? Claro que sí, Dani, tenemos mucho más para ampliar. Pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de regreso, Celeste. Qué linda, qué entretenida y qué ilustrativa, sí. La verdad que me llevo un montón de información para trabajar durante la mañana, que bueno, viste que a la mañana en Agenda Propia tenemos 3 horas y la verdad que me estaba pensando justamente eso en la pausa, me anoté varios datos porque hay cosas que a veces ustedes que están en el tema las dan por sentada. Pero a nosotros, que se supone que estamos bien informados, porque estamos todo el día trabajando con esto, nos sorprende.
la actualidad del parque industrial, ¿no? Hablábamos del tema de mano de obra. José, Gustavo, Leo, ¿San Francisco va acompañando el proceso productivo con la generación de mano de obra en cuanto a su sector educativo? Es decir, ¿el sector educativo les está dando a ustedes lo que están requiriendo en materia de mano de obra? Sí, justamente San Francisco es un polo educativo. El parque se nutre no solamente de la UTN, que es importantísimo, pero no nos olvidemos que están estas escuelas PROA que se han creado hace poco, la histórica Escuela del Trabajo, claro, que es importantísimo. Es decir, cuando uno busca a alguien para la fábrica, es como que es indispensable que sea técnico, ya que esté en el ambiente, que conozca. Después lo capacitamos, afinamos, vamos a ciertos puntos específicos, pero este perfil para las industrias de San Francisco, de las escuelas técnicas y la ingeniería y las PROA, es espectacular. Sí, imagino muy también bueno, que todo lo que tiene que ver con el área administrativa, también se puede estudiar todo lo que tiene que ver con la seguridad y la higiene, claro, es decir, el diseño industrial, son cada vez más las carreras. Sí, la Universidad de Villa María también. Sí, también. Y acá es donde aparece lo que ustedes comentaban antes del rol del Estado, ¿no? Que siempre nos está acompañando, esto también hay que decirlo, en el caso de Ignacio, con todo su equipo, nos está permanentemente acompañando, y aparece el rol del Estado en fomentar obviamente este tema de la educación a través de las escuelas PROA, los convenios. Bueno, sabemos la historia de la Universidad de Villa María, que por cuestiones de cupos y económicas en algún momento se podría haber ido de acá, y hoy, sí, lejos de eso se está formando muchos profesionales, se está dictando ahora en breve una carrera de gerenciamiento PYME para, sí, las industrias, sí, en el parque industrial. Y todo esto de la educación es lo que justamente sigue afianzando el recurso humano. O sea, claro, porque en el CRES tenés diseño industrial, administración de empresas, y ingeniería industrial. Sí. Y después tenés una prueba también en sistemas. Sí. Y viene otra en biotecnología y otra en robótica. Sí. O sea que, claro, es muy importante. Creo que en eso Ignacio potenció el tema de la llamada, la nueva o la próxima revolución industrial, que es la revolución 4.0, sí, industrial 4.0, todo lo que es la industria del software. Entonces en eso hay que tener visión, como tuvo Ignacio, digo, para saber cuáles eran las especialidades a traer, ¿no? Por eso creo que las PROA están marcando cuál es el rumbo. Y en el parque industrial ustedes verifican la instalación de industria que tenga que ver con esto, con el software, el clúster tecnológico. ¿Eso está funcionando, Leo? Sí, son proyectos obviamente, que digamos los jóvenes hoy trabajan un poco, claro, más aún en pandemia, un poco home office, un poco lo van desarrollando, pero en el ecosistema que se da, funciona muy bien porque le están diseñando algún tipo de servicios para la industria tradicional o la industria que hay hoy, y también pensando a futuro, ¿no? Y respecto a la tecnología, que tuvimos la posibilidad de ir con el intendente y con José Luis a justamente hacer un intercambio de una experiencia de trabajo en Italia, en el caso del Friuli, que fue muy interesante. Bueno, ahí pudimos ver esto de lo transversal que es la industria 4.0, sí, y que, porque cuando uno, al menos era mi caso, uno pensaba en tecnología o en robótica, que tenías que ver algo, no, y realmente la industria 4.0 atraviesa a cualquier tipo de industria, no importa el tamaño, el sector, el rubro, con lo cual es eficientizar todos los procesos para competir, ¿no? Interna y externamente. José Luis, y de esa experiencia, de ese viaje que siempre es tan interesante, ¿cómo nos ves posicionado? ¿Dónde hay que hacer el enfoque para ir en el camino de los que van un poquito más adelante que nosotros? Bueno, a ver, nosotros hicimos un intercambio muy interesante, una relación, un acuerdo entre municipalidad, parque industrial y el ente Friuli. Viajamos para conocer a la gente, a los del ente, visitar parques industriales,
ver lo que es la industria 4.0 fue enriquecedor, extraordinario. Lástima, porque había un viaje programado de los friulanos acá, pero bueno, llegó la pandemia. Bueno, pero seguimos en contacto y a la vez, a ver, no se frenó. Tenemos en el parque industrias que ya están trabajando sobre lo que es industria 4.0. No nos quedamos esperando, esto sí, esto avanza muy fuerte. Y que se va a retomar a corto plazo. En el empresariado sanfrancisqueño ves dos cosas que nos interesaría explorar. Primero, ves un recambio generacional y segundo, ves una apertura de visión como para incorporar todo esto que se nos viene encima de la mano de la tecnología, de la industria 4.0. ¿Estamos empresarialmente acompañando todo este proceso? Sí, totalmente. El recambio generacional ya existe. Industrias que son segunda y tercera generación, realmente. Y en muchos casos la primera generación, segunda, no se retiró, están todavía trabajando muy fuerte. Realmente existe y estamos ávidos de estas novedades y de la industria 4.0 y las novedades y la tecnología, porque a ver, nos va llevando, no nos podemos quedar. Como dijo Leo antes, no son solamente industrias metalúrgicas. Acordémonos cuando comenzó todo con sería la primera industria que hubo con el carbón. Y bueno, se fue superando. Esto es lo mismo, ¿no? Va evolucionando y tenemos que ir a esa tecnología. No nos podemos quedar. Porque es sorprendente. Pero dentro del parque y la ciudad, también hay muchas industrias que no están en el parque, pero que son colegas nuestros, están exportando a todo el mundo. Es decir, si todos los días nos enteramos de mercados nuevos que están conquistando y productos y colaboraciones que hacen con industrias de punta, que es sorprendente. Y has pasado, la entrevista anterior la hacíamos con la Cámara de Comercio Exterior y nos decían, bueno, el 2020, $60 millones de exportación en San Francisco y primer trimestre del año 2021, después de varios años, superávit de comercio exterior, es decir, vendiendo más al exterior de lo que estamos comprando, ¿no? En materia de capacitación estuvimos hablando de la mano de obra, pero también hablemos del sector empresarial. El parque industrial, Leo, ¿se ocupa de este tema? ¿Realizan actividades, realizan acciones? Sí, bueno, obviamente ahora estamos en pandemia, se hacen a través de las plataformas de Zoom, pero normalmente nosotros, que es muy importante en nuestra sede, que seguramente la audiencia, la mayoría puede que no las conozca, porque obviamente está este sitio para trabajar, pero es una sede muy amplia en la que todo el segundo piso tiene 2 salones muy grandes y otras salas de reuniones para capacitaciones, que hay numerosas capacitaciones. En el año 2019 llegamos a 100, entre capacitaciones, presentaciones de productos, casi 167 o 169 reuniones, es decir, día de por medio. Había capacitaciones o reuniones o empresas, porque lo pueden utilizar todas las empresas del parque, más todo el trabajo en conjunto que es otro potencial que tiene la ciudad, que se hace con las distintas cámaras, ¿no? Esto es muy importante porque se está acompañando permanentemente y a su vez con las inquietudes que traen en forma diaria, semanal, porque en el industrial tiene cualquier tipo de inconveniente, problema, consulta y se arriman nuestras oficinas y luego se canalizan a través de las directores, de las reuniones que se hacen de directorio, ¿no? Entonces esto es justamente estar acompañando y un poco abonando lo que decía recién José Luis del tema del empresariado, ¿no? Cuando volvimos a ver si hay algo que es de destacar del empresariado local, bueno, que también tiene mucho que ver con lo que la realidad que nos toca vivir a los argentinos, es que estas cuestiones de las que nos quejamos y nos lamentamos de las inestabilidades, de la falta por ahí de políticas serias a nivel nacional en algunas oportunidades desde siempre, hace que el empresariado argentino, y a mí me sorprende porque lo veo, porque me toca desde venderle el terreno hasta acompañarlos, ha siempre
invierte más allá de la realidad económica que haya en el país, es decir, no mira ellos apuestan, invierten, y puede ser, se han vendido terrenos en los peores momentos como en los mejores, ¿no? Y respecto, te decía, a la realidad europea, bueno, allá seguramente hay más recursos económicos. Ahora, los recursos que tienen los empresarios locales en cuanto a la creatividad, a la resiliencia que van generando en estos vaivenes, en los momentos que les va mal, no la tienen ni existe en la cabeza prácticamente del empresariado europeo. No se les ocurriría, recuerdo siempre las anécdotas, cuando uno le decía cuánto se iba al dólar o la inflación que teníamos, no lo podían entender. Entonces, esto es una ventaja que también ha desarrollado el empresariado. Hablaba Leo del tema de la venta. ¿Los terrenos en el parque se venden a precio inmobiliario o son precios también de promoción? ¿Cómo es ese proceso? No, es un precio realmente muy acomodado. Ahí está. Sí, a ver, un industrial que decida irse, sin duda la propiedad o lo que deja en la ciudad, el valor es mucho mayor que lo que va a tener que comprar allá. Y eso es bueno porque alienta también a quitar movimiento, a generar mejores condiciones ambientales en la zona urbana y trasladarlas a un lugar adecuado. Absolutamente, como vos decís, este tema de sobre todo la convivencia entre la industria y el vecino fue un tema que se abordó también desde el año 2008 muy fuertemente, con una comisión de factibilidad de erradicación de industrias, talleres y depósitos desde el municipio, donde intervienen todas las fuerzas políticas, la gente de infraestructura en la cuestión técnica, la de desarrollo económico, y hace que las empresas tiendan a irse hacia el parque. O sea, el municipio otorga factibilidades hasta determinados momentos para que después puedan radicarse allí, y no se generen estos conflictos, porque muchas veces en la ciudad se generan algún conflicto entre lo que es la industria y la vida normal del vecino. Claro. Ha habido veces que las fábricas han estado de hace muchísimo tiempo en lugares quizás que no estaban todavía demasiado poblados, urbanizados, y hoy la urbanización llegó. Entonces la municipalidad le otorga facilidades, y el parque también, para que de a poco vayan pudiendo trasladar. Todo ese movimiento que hay en el parque industrial estaría en la ciudad. Imaginémonos la cantidad de camiones que habría circulando por la ciudad. Sería un caos. 5.000, 6.000 personas que diariamente ingresan al parque. Tiene un movimiento que incluso hasta el mismo tránsito se transforma en todo un tema, uno de los tantos temas a gestionar, como puede ser agua, cloaca, toda limpieza, mantenimiento. Tiene problemas a resolver. Tiene que resolver la cuestión del tránsito. Y la cuestión de la seguridad, ¿la ofrecen también ustedes? Sí, las 24 horas. Las 24 horas. Y un poco interesante la pregunta que hiciste, Daniel, respecto al terreno y a la cuestión inmobiliaria, porque también hubo un cambio ahí que por ahí a veces se puede confundir. En el año 2011, cuando hablábamos de la diversificación, también lo que se había empezado a notar era que habían pymes en este reordenamiento, porque todo es cíclico. A ver, los talleres son los que generaron que estos visionarios hace 50, 60 años atrás digan necesitamos un parque industrial. Cuando esto empezó a darse, después estaba esta cuestión, como explicó Carlos, económica en el medio. Y después, cuando empezaron a trasladarse, hay gente que se puede trasladar y hay pymes muy chiquitas o talleres que no tienen los recursos. Con lo cual, ahí aparece una figura que es que un tercero puede comprar un terreno, construir y alquilarlo. Que lejos de ser una especulación inmobiliaria, eso viene a dar una solución a pymes, que hoy tenemos 23 o 24 pymes en esta situación que están alquilando y tienen resuelto su problema, y en lugar de estar molestando o teniendo conflictos con los vecinos o incluso de crecimiento, porque sabemos que antes se empezaba a comprar donde el taller que tenían, compraban la casa al lado, el patio del otro, y así van armando. En cambio acá tienen una posibilidad de proyección y realmente esto hace que se puedan radicar. Y el valor del terreno también, es importante destacarlo esto, fue también acompañando esta historia de promoción, porque así como en sus inicios era muy importante que se generen las primeras radicaciones, el valor tierra tenía un valor simbólico, pero con el tiempo, con el pasar de los años, y esto se los puedo contar de primera mano porque nosotros los vivimos, vos tenés que empezar a dotarle de toda la infraestructura que cada vez
la demanda es mayor. Entonces con lo cual, recurso. Si vos no tenés un valor tierra acorde, que el nuestro incluso está muy por debajo de la media nacional de parques industriales, lo que se hace básicamente con los ingresos de la venta de terrenos es justamente dotarlos de infraestructura. Tenés que, aparte de todas las cuestiones de diseño y planificación, están todo lo que es obras, arbolado, luminarias, celdas eléctricas, que son de espacios comunes. ¿Es autosustentable económicamente el parque industrial o requiere de subsidios? No, ningún subsidio. Es autosustentable y tenemos justamente el aporte importante del municipio, que es quien nos cede las tierras, obviamente como socio mayorista, que esto es importante decirlo, y con estos recursos uno más lo que se cobra, que se llama cuota industrial, que vendría a ser una cuestión como despensas en un edificio, bueno, que es con lo que se mantiene la diaria, digamos, del parque industrial, más algunas otras previsiones en obras. Y sí, obviamente, cuando hay que hacer algún tipo de obras a futuro, como puede ser el tema del tendido de la fibra óptica, o como va a ser la intervención de las nuevas 68 hectáreas, ahí justamente también nos acompaña con aportes el municipio, la provincia, o puede existir posibilidades del Estado Nacional también. Amigos, es un encanto la charla, nos quedaríamos un buen rato más charlando con Cele, con ustedes, pero bueno, se nos fue el tiempo, realmente les agradecemos, nos han brindado un panorama del parque industrial muy preciso, nos vamos actualizados y seguramente a nuestra gente le va a resultar interesante seguir en detalle esta entrevista. Sí, porque conocen dónde están, conocen que es imponente y que cada vez va creciendo más, pero poder adentrarnos a cómo funciona también está bueno poder hacerlo y que la gente lo conozca del otro lado. Gracias a los tres por haber venido. Gracias por la oportunidad de que nos conozcan ustedes y la audiencia de lo que estamos haciendo en el parque. Muy bien, despedimos, Celeste. Claro que sí, será hasta el próximo martes, 21 horas con San Francisco, Zona Productiva.